Hoy tenemos un episodio muy especial porque es un episodio vulnerable. Te compartimos qué proyectos hemos tenido, que hemos tenido que dejar ir, despedirnos de ellos o ponerlos en pausa y qué hemos aprendido. Hoy te compartimos lo que nosotros hemos aprendido de esas experiencias. Estás escuchando Humanos en Beta, un podcast entre amigos sobre la vida y sus efectos secundarios. Queremos construir una comunidad de jóvenes que se cuestionan, que estén dispuestos a desafiar lo que tengan que desafiar y que crean firmemente en que esta vida tiene un propósito trascendental. Somos tus anfitriones, Juan Diego Godoy y Gina Sanuncini. Empezamos. Hola, bienvenidos a otro lunes de Humanos en Beta. Qué emoción tenerlos con nosotros otro lunes, otra semana más. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta comunidad. Empiezo de una vez diciéndote que si no te has suscrito en YouTube y en Spotify, por favor lo hagas, que nos sigas, que nos des 5 estrellas en Spotify y que nos dejes comentarios porque acá lo que importa es que ustedes sean parte de esta comunidad y no seamos solo Juan Diego y yo, los Humanos en Beta, sino que queremos saber cuántos más hay allá afuera escuchándonos y que dicen, hey, me gusta tener buenas conversaciones y me gustan estos temas. Así que, así es. Por favor. Así que activen las notificaciones también para que sepan cuando hay un nuevo episodio y así nos pueden escuchar. Así pueden ser los primeros en escucharlo y sobre todo en compartirlo. Tiene que estar su familia, sus amigos, la gente del trabajo. Así que bueno, todos bienvenidos. Gracias por estar aquí. Estatus. Estatus. Ok. ¿Cuál es mi estatus? Yo estoy... Ok. Ok. A ver... 3. Estoy muy pensativo. 2. Muy pensativo. Estoy como... Creo que por el tema de este episodio me obliga a reflexionar un montón. Y estoy como pensativo sobre mi pasado y sobre cosas que he hecho o que no he hecho. Entonces estoy así, como en modo pensativo, reflexivo. Ni para bien ni para mal, solo de eso que empezás a pensar mucho en cosas que has hecho. No sé si te ha pasado, pero en fin. Yo creo que fue porque dijimos, este va a ser el tema del episodio. Sí. Y a darle. Bueno, dijo la programación. Ok, muy bien. Así que sí, eso. ¿Cuál es el tuyo? ¿Tu estatus, Gina? Yo hoy me siento muy tranquila, como relajada. Ya les he dicho varias veces por ahí que he tenido meses de locura. Y sí, siento que fue como una cosa tras otra. Y ahorita, al fin, ya no tengo nada, ¿sabes? Así en mi agenda, que sea así como un evento, así como que cambie mi vida o algo que requiera mucha energía. Por ahora. No, pero me siento súper relajada. Ayer incluso fue como que un domingo que pude estar en mi casa y me tomé el tiempo de escribir, de leer y fue como, qué rico solo existir. Sí, pude leer demasiado y fui muy feliz. Entonces fue así como, qué rico llegar ya a este punto y solo como que ese bajón después de que has tenido un montón de semanas bien cansadas y decís como, ya pasó todo, ya se logró todo. Así estoy. Me urge un domingo así. ¿Sabes qué? No, me urge un fin de así. Sí, un fin de no... Sí, te urge. No hacer nada, sino solo no salir, ya sabes. Sí, existir. Dedicarlo para mí. Es demasiado rico. Me urge. Hice galletas incluso. O sea, imagínate, tan relajada estaba que hice galletas. Y aquí doy fe que están buenísimas. Aquí Juan Diego fue Gina el beneficiado. Galletas, porque le sobraron, no porque pensó en mí, sino que le sobraron. Y dijo, madre, ¿qué hago con estas galletas? Se las traigo al muerto de hambre. ¿A quién se las doy? Saben que es tan falso, nadie te lo cree. Es totalmente cierto. Vamos a hacer un poll de eso y lo vemos. Sigamos. En fin, pleitos. Bueno. Juan Diego, Gina, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué? Ustedes saben que a ella le tocaba introducir el episodio. Dije bienvenidos a Humanos en Beta. Eso no era el tema. Bueno, hoy vamos a hablar, ya que me pasaste la chibolita a mí. Sí, ya, te pasé el nudo. Vean lo que le hizo Juan Diego a nuestro nudo. Por favor, un minuto. O sea, no sé, un minuto de silencio por sé nuestro nudito. Si solo están escuchando el nudo, ¿qué te hicieron? El nudo de la... ¿Cómo le habíamos puesto esa onda? El nudo de la verdad, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, el bendito nudo Juan Diego mató a nuestro nudo. Sí, está súper feo, pero vamos a componerlo. Parece candado Lo hiciste como... Bolsa.
Portátil. Ahora pues Lleve su podemos nudo. llevar el nudo a donde sea. Ok, bueno. Vamos a parar comprando otro. En fin, perdón, la introducción, lo bueno es que yo creo que la gente se la goza con nosotros. Ay, O si no le pone a adelantar. y Espero ya. que se estén riendo porque... En fin, el tema del episodio de hoy es un episodio tipo vulnerable, digamos, donde nos abrimos un poquito más y contamos así, como que se basa más en experiencias que hemos tenido, temas que a veces pueden ser un poquito más personales y complejos, y el de hoy es uno de ellos. Hoy vamos a hablar de proyectos que hemos tenido, que dejamos ir o que hemos pausado, pero que nos han hecho lo que somos hoy. Entonces vamos a reflexionar en torno a eso. Creo que todos tenemos proyectos o hemos emprendido alguna iniciativa que en su momento dio frutos o que tal vez fue un gran fracaso, pero que independientemente de eso ha construido algo de nosotros, ha construido carácter, nos ha enseñado alguna nueva disciplina y nos ha hecho lo que somos. Y el episodio de hoy es analizar esos proyectos, reírnos un poco también y ver en qué nos dejaron o qué no nos dejaron y reflexionar en torno a eso. Así que por eso estaba pensativo yo, ¿ya vieron? Así que ese es el tema de hoy. Y cómo me gustaría que los planteáramos, a ver si seguimos esta dinámica. Me gustaría que habláramos del proyecto, que explicáramos el proyecto, o sea, en qué consistía, más o menos en qué año lo implementamos, etcétera, etcétera. Y después terminar con qué nos enseñó específicamente para la Gina o para el Juan Diego de hoy. ¿Qué te parece? ¿Cómo es esa dinámica? Me parece. Creo ¿Sí? que sí, qué importante porque sí, creo que es parte de crecer. Es parte de llegar a ser adulto y que seguro va a seguir pasando en nuestra vida, ¿verdad? El tener proyectos y tener cosas y ir dejándolas, pero es parte de crecer y es parte, yo creo que de ir aceptando que la vida cambia y que hay cosas que Sí. son para una etapa, hay cosas que funcionan por un tiempo y que acaben o que estén en pausa no significa que fueron por gusto, sino que, como decías tú, nos dejan algo, ¿verdad? Como que lo que somos hoy es porque tuvimos eso en el pasado, que empezó y terminó, a veces muy bien, a veces muy mal. Sí. Y todo te suma. Justo yo estaba hablando con un empresario, una persona que tiene muchas empresas, hace unas semanas y él me dijo así como no te decía la cantidad de empresas que tuve, que fueron un fracaso total. Qué impresionante. Pero cuando sin te ese cuentan eso. fracaso no tendría la que tengo hoy. Pero qué impresionante porque en el momento en el que uno tiene el fracaso, te sentís como que se te viene el mundo encima y ahora qué voy a hacer, ahora qué voy a hacer, ahora que esto se terminó, ahora que pensé que esto iba a ser para siempre, porque yo creo que cuando uno empieza un proyecto uno sí lo piensa como a largo plazo, o al menos sí pensás así como, "Ah, esto podría llegar a crecer", ¿verdad? Full, Y creo que sí. es parte de empezar un proyecto y creo que es sano y bueno empezar así, con emoción, ¿verdad? Y dando lo mejor de ti, pero algunos llegan a su fin y se siente como un fracaso, pero cuando ves que realmente, wow, son de las mejores lecciones, creo que ahí es donde uno, no sé, las puede agradecer, puede aprender, puede mejorar, trae mucha oportunidad, digamos. Sí, sí. Me impresiona ahorita que contaste lo del empresario. Me impresiona cómo hay gente que emprende muchos proyectos, digamos, en una misma industria y va fracasando, pero sigue en esa industria. Y ¿ya sigue sabes? intentándolo. Ajá. O sea, a Sí. mí me impresiona muchísimo porque tal vez, o yo ya lo voy a ir contando, pero yo he como que saltado mucho de industrias, tal vez se puede decir. Siento yo, pues... Cuando al menos yo es la antes era percepción que tengo. coreógrafo. Yo entonces fui bailarín. No, obviamente no. Pero no sé, y tal vez mi experiencia ha sido muy distinta a otras experiencias cabal de gente que solo sigue siempre Intentando. Pero me fascinan esas historias. Hay Sí. podcasts de eso Sí. buenísimos también. Ujú. Y sobre todo a mí, yo soy fan de las historias de los empresarios. Yo admiro demasiado a los empresarios, la gallardía que tienen, la valentía. Los que, o sea, y tengo un montón de cuates empresarios que los admiro muchísimo, ellos lo saben. Cómo, o sea, invierten capital en una idea y se fajan para sacar esa idea adelante. Y aprenden tanto o sea, son contadores, son mercadólogos, son vendedores, Todo. o sea, hacen de todo y, no sé, me impresionan a mí. De verdad que es de los profesionales que yo más admiro. Ellos y los médicos, obviamente. Oh my gosh, sí. Gracias, doctores, por su labor. Así que sí, bueno, arrancamos. Gina, ¿quieres arrancar tú primero? Te toca, pues. Va. Primer proyecto, a ver. En orden cronológico. Ay, este proyecto.
tú te vas a recordar. Yo no sé si tú te recuerdas de cuando lo lancé porque estaba en la universidad. Vamos a... Ok. Que lancé mi primer canal de YouTube que se llamaba La Libreta Morada. Sí. ¿Qué te reís? No, es que me recuerdo tan bien. Me recuerdo Gina así. Gina siendo Gina, la Gina de 19 ¿de qué años. tenías? No, como 18. 17. Por Tú ahí. entraste a la U como de 17. Sí, pero no lo empecé en el primer año. Entonces fue como 18, 19. Bueno, sí, igual, o sea, Sí. hace 10 años, hace una década, ¿te das Sí, cuenta? sí. Sí, la libreta morada, me recuerdo full. Yo no me acuerdo si te hacía bullying por la libreta De morada. Sí, plano. ¿verdad? Es que por eso... Pero era un bullying así buena onda. Era Pues. un bullying buena onda Buena porque yo me recuerdo que cuando lo lancé, a ver, era un canal de YouTube súper cheesy con todo lo que tú te puedes imaginar de una niña de 19 años o una chava de 19 años que quiere tener un canal de YouTube y entonces yo me grababa en mi cuarto y tienen que saber que en mi cuarto... Perdón. No, es que tengo aquí La imagen, ¿te recordás? Yo ponía mis lucecitas, Sí. mis peluches. Hola, bienvenidos a la libreta morada. Y súper fresa, sí. Y súper fresa. Pero ¿sabes qué? O sea, de verdad, yo recuerdo eso y yo digo, te admiro tanto, Gina, de 19 años, que tuvo la libreta morada, porque yo era tan comprometida con mi proyecto que yo recuerdo que teníamos prácticas de la U y entonces yo tenía que ir a prácticas, regresaba a mi casa, me recuerdo que una vez regresé a las 10 de la noche y me puse a grabar. O sea, ¿sabes? Como que era como hoy me tocaba grabar video, entonces ahorita grabo video. Pero, ¿de qué hablabas? Ah, bueno, era de fe. Era fe. Ah, ok. Eran temas de fe, como que eran como de tal vez 20 minutos sobre Dios, sobre la vida. Sí, así. Pero era un poquito aterrizado a tus experiencias, ¿o no? Es que yo me acuerdo que algo tenía que ver también el nombre. Se llamaba La Libreta Morada porque cuando yo tenía 17 años, cuando me gradué del colegio, yo compré una libreta morada, literalmente física, que todavía la tengo, y empecé a hacer journaling, como que yo escribía todos los días en mi libreta lo que me pasaba en el día, a tal punto que yo ahora, o sea, yo leo esa libreta y la amo y de verdad la atesoro demasiado, porque yo puedo decirte qué pasó en mi vida el 19 de enero del 2015, el 23 de enero del 2020, 16, 17, ¿sabes? Como que todo mi tiempo de la U, Ajá, yo lo tengo escrito. A Y la gran. para mí fue un tiempo tan duro, o sea, para mí el tiempo de la universidad fue durísimo emocionalmente, que para mí volver a leer eso fue como, a la gran, qué impresionante cómo cambia la vida, ¿verdad? Pero entonces por eso le puse la libreta morada, porque para mí era como llevar justo mis reflexiones de lo físico a lo digital y compartirlo con otros. Entonces sí, la libreta morada era cheesy, era todo morado, todo rosado, todo con glitter, todo madre, con sí. lucecitas. Ay, la libreta morada. Hay mucha gente que todavía lo recuerda. Hay gente que me pregunta por la libreta morada todavía. Me abrió puertas, me hizo que personas me invitaron de una iglesia a predicar virtualmente por la libreta morada a esa edad. Y yo, A la gran. sí, prediqué como que a un grupo de jóvenes, digamos, de forma virtual en Carolina del Norte. Y entonces sí, fue muy lindo, pero lo dejé porque sí me dio miedo y yo le agradezco mucho a Dios, de verdad, que me ha hecho dejarlo. O sea, es de esas cosas que yo le digo a Dios, gracias, porque siempre estuvo en mi corazón el compartir, ¿verdad? Eso es lo que yo soy. Compartir experiencias de fe, digamos. Sí, el compartir, el enseñar, es lo que yo soy. O sea, si tú hablas conmigo más de una hora, ya te compartí, ya te enseñé algo, no sé. Es muy yo tener Humanos en Beta, tener un canal de YouTube. Aparte tengo otro, ¿verdad? Personal que se llama Primero lo Primero. Gina es súper famosa en YouTube, pues, o sea, para que vean, pues. No, pero le agradezco muchísimo a Dios que me ha hecho dejarlo porque solo no era el tiempo. O sea, yo me recuerdo que, a ver, es reflexión de vida. Yo tenía mucho el deseo, pero no era el tiempo. Tenía un deseo genuino de enseñar, de compartir, de decir esto aprendí, entonces te lo quiero enseñar. No era el tiempo. Porque yo recuerdo que yo no tenía las herramientas para ponerle un filtro a lo que yo aprendía. Entonces, digamos, yo escuchaba a cualquier persona decir algo bonito y, de nuevo, estaba hablando de fe, ¿verdad? De Dios, de Biblia. Y yo no sabía cómo leer la Biblia bien. O sea, yo no sabía cómo se leía bien y cómo se leía mal. Yo no sabía cómo algunas interpretaciones estaban bien y otras estaban mal. Y entonces yo compartía cualquier cosa. Compartía, sí, lo que escuchaba lo compartía, digamos. Y
hubo muchas cosas que claramente compartí erróneas o muchas cosas que para los 19 años era apropiado, pero tiene mucha responsabilidad porque la razón por la que lo dejé fue porque mucha gente me empezaba a escribir y a pedir consejos y de cosas muy fuertes, ¿verdad? Como que la gente me miraba y las personas empiezan a sentirse cercanos a ti, a agarrarte cariño, me pedían consejos o me decían como, tú sos mi modelo a seguir y esto y lo otro y yo decía, no estoy lista para esto, como que no estoy lista para ser una voz que enseña y tiene autoridad en estos temas. Y entonces lo dejé y creo que fue muy bueno porque me hubiera tocado aprender en cámara si nunca lo hubiera dejado, ¿sabes? Lo cual está bien, es el camino de algunos, pero yo agradezco mucho que lo dejé y que después tuve muchos procesos y crecimiento fuera de cámara y que puedo ahora regresar ya siendo más madura, ¿verdad? Y aprendiendo las cosas que me tocó aprender en esos años. Ah, pero qué impresionante que tuviste la madurez, o sea, la madurez de darte cuenta que tal vez no tenías la madurez, digamos, necesaria para seguir el proyecto, pero dejarlo, porque mira, si ya tenías gente que te seguía, que te decía así como o sea, que le estás enseñando un montón de cosas, uno humanamente se pica, pues, o sea, uno humanamente quiere seguir, pensás que estás haciendo algo bueno, seguro estás haciendo algo bueno, pues, pero no era suficiente para poner como que la barra así alta. Sí, no. Es que yo decir que no, que fuerte. Siempre le he dado mucho peso a eso. Con temas de fe, que es mi tema, siempre le he dado mucho peso. O sea, no es just for fun, es que no estás hablando de cualquier cosa. Pues, entonces yo no me siento cómoda solo diciendo, esto es lo que yo creo, y es como capaz estás mal, pues. Sí, no, y es el alma de la gente, ¿verdad? Es que eso es lo que, totalmente. Sí. Entonces me dejó un montón, y es lo que te digo, todavía pienso y digo, qué constante era, qué disciplinada era. Aparte era como yo solita con mi cámara en un tiempo de la universidad en el que yo estaba como que muy sola, pasaba muchísimo tiempo sola. Estamos en segundo año. Como segundo, tercero, pero sí. O sea, ya estamos especializados cada quien en su rama, más o menos. Todo mi tiempo de la U fue súper solitario, todo, hasta el último semestre. Pero entonces yo era como que tengo tiempo, ¿qué hago? Y fue como, voy a hacer un canal en YouTube. ¿Y grababas todos los días o qué? No, me acuerdo, grababa como una vez a la semana. Y me encantaba porque yo vivía en ese tiempo con 2 primas. Y entonces... Ah, grababas allá. Y entonces me da risa porque yo así como voy a grabar y mis primas después de que salía el video... Gina, se ven los platos sucios al fondo. Ya sabes, como viendo cosas de la casa. Y yo, yo no le estoy poniendo atención. Yo ahora que conozco a tus primas, me da más risa la historia. Saludos a tus primas, por cierto. Te aman, sí. Con ellas. Y sí, entonces era así como, Gina, qué lindo tu canal, pero a la próxima, porfa, arregla la sala. Y yo, a mí no me importa esta onda. Y de verdad no me importaba. Juan Diego, yo grababa, o sea, ponía la cámara en el piso y yo me sentaba en el piso y hablaba. Sí, era súper natural. Y pasaba el perro enfrente y digo, tengo que regresar a eso. Tengo que regresar a solo grabar porque sí, sin ponerle tanta atención a que algo sea tan perfecto, ¿sabes? Y entonces esa es mi experiencia con, creo que mi primer gran proyecto que hice yo solita y que le puse, ¿sabes? Nombre, logo, toda su identidad, todo el branding. Y tenía redes sociales y todo. Tenía redes sociales, por supuesto. Incluso hace poco borré los videos. Ah, la verdad. Un día a las 2 de la mañana yo... Esos videos siguen en internet. O sea, así, un día así me dio una ansiedad y yo... ¿Cuál era el email? ¿Cuál era el password? Así de que no te puedes dormir si no a las 2 de la mañana me puse a quitar esos videos porque yo... No, qué horror. Bueno, o sea... O sea, yo ahorita me miraba así re niña, pues, en mi cuarto hablando así de... Ay, no. Pero bueno, fue divertido. Te toca. Me toca. A ver, vamos cronológicamente, entonces me voy a ir a tiempos de la U. Este proyecto te va a sonar porque tuvo mucho eco en la U. Ay, me enseñó muchísimo, ¿verdad? Tengo miedo. O sea, mira, pues, esto fue en finalizando tercero y entrando a cuarto año en la U. Entonces, en ese periodo teníamos una clase que, imagínate, se llamaba ciberperiodismo. Qué nombre tan anticuado ahorita si te pones a pensar pero va. Era periodismo digital y la profesora, lo máximo, nos puso a hacer un proyecto que teníamos que inventar nuestro propio medio de comunicación, pero teníamos que, como que,
hacer algo que la gente no estuviera, o sea, que no estuviera haciendo. No era un típico medio de comunicación mainstream de noticias sobre deportes, ¿me entiendes? O noticias de política. Aunque teníamos que hacer algo diferente. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, que alguien hizo un medio de comunicación que era a través de audio, solamente a través de audios, y que hablaban de cierto tipo de música, así como que súper específico y de nicho. Y yo en ese entonces acababa de empezar a ser columnista para un medio de comunicación nacional, y entonces estaba full embebido en el tema de la opinión y de columnas de opinión. Sí. Y entonces se me ocurrió y dije, bueno, o sea, yo tuve la oportunidad de ser columnista de opinión. En el país habrá no más de 100 columnistas de opinión, ¿no? En un país de 18 millones de personas. ¿Ahorita? O sea, en ese momento, pues, Ok, ajá. incluso ahorita creo que tal vez se mantiene, que ¿Tan hay menos poquito? medios. Sí, 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 de verdad. Wow, no sabía Va, eso. entonces la cosa es que dije, pero la gente quiere opinar, o sea, hay gente que tiene buenas opiniones y solo no es conocida, y los medios no les dan la oportunidad, entonces yo dije, la gran idea mía, sí, o sea, yo pensé que estaba creando Facebook, te juro. Yo solo dije, voy a hacer un hub de opinión, y al principio se llamaba Opinion Hub. O sea, ya sabes, súper, No me esperaba eso. te juro, se llamaba Opinion Hub. Y era así como que, o sea, creé una página web. Yo necesito que ustedes sepan, no se te olvide tu idea. que- El bullying que me hace por mi Spanglish. O Sí, sea, pero eso no lo, o sea, no lo lancé así. Opinion Hub. Pero sí, es cierto, Opinion Ajá, Hub. Y entonces hicimos una página web, y entonces la página web funcionaba, que tenías un como buzón. O sea, todo esto era 2016. Oh, los que nos 2000, están escuchando, Gen Z, van a estar como estos Sí. dinosaurios. Era 2015, 2016. No, 2010. o sea, para esa época, yo sé que no ha 16, pasado 17. tanto tiempo tampoco, pero yo siento que era medio revolucionaria. O sea, Sí, teníamos seguro. un buzón, una bandeja. Entonces tú mandabas tu columna de opinión, y habían 4 categorías. Tenías al grano, que eran como que opiniones así como que más políticas, más polémicas. Después tenías lluvias de ideas, que la gente mandaba así cosas como que de filosofía o qué sé yo. Otro que se llamaba del diente al labio, que la mara mandaba poemas o como que historias así como que románticas o no sé Me qué. encanta. Y la cuarta categoría se llamaba Érase una vez, y la mara mandaba historias y cuentos cortos. Pero tú inventaste todo eso. Sí, 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 ajá, me lo fumé. Como que dije, va, Wow. que la gente mande sus opiniones, pero también que mande sus cuentos y cosas literarias. Va. Ujú. A una de mis mejores amigas de la U y de la carrera, a Carmen, Carms, si está escuchando esto, Te extrañamos. gran abrazo y te extrañamos. Como que le gustó la idea, le piché la idea y se unió a mi proyecto. Y al final lo presentamos juntos y todo. Pero entonces ella me apoyó. Entonces dijimos, bueno, si esto en enero, imagínate. Saquemos el proyecto y veamos a él qué tal nos va. Ujú. Y también en algún momento tú podías decidir si querías publicarlo anónimo, con un seudónimo, o con tu nombre y apellido. Y te Recuerdo hacíamos tu eso. perfil en la página. Sí. Y justo, me recuerdo la fecha porque era febrero. O sea, fue en enero y lo lanzamos cerca del Día del Cariño. Y lanzamos una promoción en donde dijimos, puedes mandar tus historias de amor, o sea, que hayas tenido anónimamente a esta página y se van a publicar. Y mira, yo nunca hubiera pensado que hubiéramos recibido tantas, pero Me encanta. recibimos por lo menos unas 40 historias chilerísimas. Mira, hay Mara que narraba, no se imaginan, o sea, una cantidad de cosas así, historias que nos quedábamos con Carmen así, ¿será que esto es publicable o no? Ajá, Pero ajá. ni modo, Ajá. o sea, como que nuestro lema es, nosotros lo vamos a publicar, no tiene que tener faltas de ortografía, ya sabes que somos freaks con eso, y no puede insultar ni denigrar a nadie. Esas Ujú. eran como que las 2 reglas. Y publicamos. Y mira, te digo que fue fuerte en la U porque, o sea, la Mara empezó a hablar de eso. Y la Mara se compartía las historias y medio tuvo su éxito. Eso es como toda una digamos, película. esos mesecitos, pues, o sea, no. Me encanta. Y entonces con Carmen nos picamos. Dijimos, esto va a ser el nuevo medio de comunicación de referencia de opinión en Guate. Es ir más allá del tweet, sino que es enseñar a la gente a escribir. En fin, nos picamos y aquí viene de los mejores aprendizajes. Hicimos una empresa. O sea, creamos una sociedad anónima Ujú. con el nombre, no he dicho el nombre, ¿verdad? Se llama Tenet Ideas. Tenet viene un poquito así como de la palabra dogma. Ya teníamos una sufumada así de que nosotros
no teníamos línea editorial, sino que la línea editorial era lo que nuestros usuarios pensaban, un poquito así fumado, pero bueno. Le pusimos Tenet antes de que Tenet fuera relevante el nombre por la película de este director. Ay Dios, me va a matar uno de mis mejores amigos que Lo es siento, yo así no te fan puedo del ayudar. cine. Pero bueno, en fin. Le pusimos Tenet Ideas y constituimos la empresa, contactamos una abogada. Hubo un momento que teníamos una contadora, 5 personas se nos unieron y eran los redactores. Y mira, tuvimos redes sociales y todo, o sea, creció. Y llegó el momento de su inminente muerte, que es que, o sea, creo que no supimos seguir pichando la idea. Creo que no nos creíamos tampoco que lo suficiente como que la página tenía futuro. Y creo que todo lo vimos como que un proyecto de la U que se descontroló un poquito y que nos enseñó mucho, sobre todo a Carmen y a mí, a constituir una empresa, el papeleo legal, no te imaginas. Y también pasó que yo me fui a ir fuera y después todo el equipo como que medio se fue desintegrando. Hubo un par de historias ahí interesantes. Y bueno, le tuvimos que dar santa muerte al programa, al proyecto, pero me enseñó muchísimo eso. Mira, me enseñó primero todo el proceso legal de constituir una empresa. Segundo, que una idea que había tenido en una plataforma que había creado le había funcionado a otras personas para expresarse y para expresarse libremente, y que había aportado yo mi granitititio de arena a la libertad de expresión en este país. Y me enseñó también para darme seguridad, porque de cierta manera yo ya en mi LinkedIn tenía que ver el director de Tenet y no sé, como que Válido, sí, lo vendía seguro. un poco así. De hecho, la universidad le gustó y en su momento me reuní con la decana para contarle el trabajo y todo. Entonces, no sé, fue bonito, fue Qué chileno cool, eso. me Tuvimos la encanta. experiencia esa del 14 de febrero. Sacamos otras experiencias más en Halloween, de historias de miedo y no sé qué. Y no sé, fue una buena experiencia. Me encanta. Y me encanta que lo hayas compartido con alguien, ¿sabes? Sí, Que no hayas dicho como va a ser solo mío, porque creo que hay mucha gente así, pero creo que tener a Carms Carms. te sumó un montón y fue re cool. Yo recuerdo eso, o sea, ¿Te sí, recuerdas de Tenet? me recuerdo súper bien de Tenet. Sí, Y qué cool, también recuerdo así eso de que sí, Tenet. ese Bueno, es mi proyecto. Mi proyecto. fast forward. Me voy a saltar a pandemia. Oh, Me voy a ok. saltar a pandemia. Eh, un proyecto que jamás pensé tener. Yo siempre, desde chiquita, me gustaba escribir, como Ujú. que hacer letras. Yo tenía un cuaderno en el colegio en el que yo, mientras recibía clases, me ponía a hacer arte, pero siempre era arte con letras. Siempre era así como escribir algo. Y según yo, con letra bonita, digamos, o algo Ujú. así. Cómo quisiera encontrar ese cuaderno porque lo recuerdo también en mi mente. Pero siempre me había gustado eso y cuando aprendí el mundo que existía el mundo del lettering, fue como, yo quiero aprender eso, que el lettering es el arte de dibujar letras. Es diferente a la caligrafía, que también me encanta, porque caligrafía es simplemente escribir de una forma estilizado, pero en el lettering tú dibujas la letra, digamos como que cada trazo lo tomas como que estuvieras dibujando. Es muy parecido, o sea, no es como que esa que haya gran diferencia, pero siempre me había gustado eso. Y entonces en el 2019 yo dije, voy a aprender, ¿por qué no? Tanto Porque año que sí, me ha pues. Ajá. gustado desde el colegio. Y entonces me compré un cuaderno que es súper cool la historia porque fui a una tienda que me quedaba cerca en donde vendían este cuaderno para trazos, digamos. Tenés que aprender los trazos básicos, así de cómo hacer un círculo, cómo hacer una línea, cómo hacer esto y lo otro. Me lo compré y lo cool es que quien diseñaba ese libro ahora es una muy buena amiga mía y como mentora y nada que ver la conexión con el libro, ¿sabes? Y solo fue como, hey, tú escribiste ese libro que a mí me ayudó a aprender lettering. Muy cool, pero bueno, la cosa es de que aprendí y yo era súper disciplinada, Juan Diego. Yo no dejaba, o sea, cuando yo dije voy a aprender, yo dije, no pasa un día sin que yo practique 15 minutos. Y entonces yo me acuerdo que todos los días practicaba 15 minutos mínimo, digamos, de trazos y de letras y de caligrafía. Y me ponía a hacer frases y a la gente que tenía alrededor le empecé a regalar como que frases escritas bonitas y cualquier nombre. O sea, si yo me juntaba contigo ya empezaba así, Juan Diego Godoy. O sea, tenía así todos los nombres de todas las personas en mi vida escrito bonito. Practicaba un montón y nunca me hubiera imaginado cuando hice eso en el 2019 que en el 2020, cuando llegó la pandemia, yo dejé el trabajo que tenía a inicios de ese año
Me quedé sin trabajo, me quedé sin ingresos, estábamos en pandemia. Las oportunidades laborales que tenía se cerraron por el hecho de estar en pandemia. Y mi abuelita y mi mamá empezaron como que, hey, me haces un cuadro, es que va a ser me haces un diseño, es que va a ser el cumpleaños de tu tía, no sé qué, y le quiero llevar algo, entonces no me haces tú uno. Y yo, va, ¿sabes? Así de, ay, Dios, mi mamá, mi abuelita. Y yo, va. Y ahí hice un par y llegó el momento en el que dije, necesito ingresos. ¿Qué hago? O sea, necesito ingresos porque había dejado el trabajo que tenía que ver con comunicación audiovisual, que es mi carrera, y yo como, no sé qué hacer. Y entonces una amiga que se llama Ale, que es de esas personas que te apoyan en lo que tú necesites y que te hacen soñar y te impulsan. Y tú también, por cierto, Juan Diego también fue un amigo, creo que fueron ella y Juan Diego, que sí, que me animaron así como de, dale, tú podés. Y fue como, bueno, creo que voy a empezar a vender diseños. No sé si tú te recuerdas de eso, pero Me recuerdo 100%, yo le mandaba incluso 100%. a Juan Diego, ay no, es que yo le mandaba a Juan Diego como que ideas de Pinterest. Voy a hacer esto y voy a hacer esto y también voy a hacer esto. Y Juan Diego, me encanta, dale. Y de verdad que en momentos así, que fue un año para mí tan duro, uno necesita eso. Alguien que simplemente crea en ti, aunque sea una idea súper loca. Pero lo cool fue que empecé entonces Punta Pincel. Punta Pincel. Empecé Punta Pincel, le puse como siempre, yo proyecto que hago, proyecto que va con nombre, con branding, con logo y todo, con redes. Y lancé en mayo y me acuerdo que vendí más de 80 cuadros. Sí, es que fue un exitazo, ¿verdad? Sí, fue un éxito porque lo empecé cuando iba a ser el Día de la Madre. Y entonces vendí uno y hice varios como que de prueba, les tomé fotos, lo puse en redes y mis amigos me pidieron, un montón de desconocidos me pidieron y yo lo hacía full personalizado. Entonces, digamos, como que me escribían esposos y así como que, hey, yo quiero para mi esposa para el Día de la Madre, a ella le gustan estos colores, le gustan estas flores, yo le digo de esta forma, entonces quiero que diga esto. Y entonces era como que cualquier frase, a veces me mandaban como cartas de amor y que querían bien escritas, o me mandaban como que una frase que yo a veces ni entendía las frases. O sea, decía como esto no tiene sentido. Románticas y rarísimas. Rarísimas. Como que de esas frases que tal vez lo vieran en una película y entonces solo para ellos tiene sentido. Ajá. Así. Y yo como súper, yo te lo hago y no le decía que no a nada. Y entonces vendí como 80 cuadros. O sea, yo estaba loca. Mi casa se volvió un centro de producción. Mis papás siempre me apoyan con todo. Entonces mi papá era el encargado de comprar el bubble wrap de plástico. El envoltorio de burbujas. El envoltorio. Sí, la cosa que destripas así. Porque como eran cuadros, iban con vidrio. Y entonces tuve que conseguir empresa. ¿Por qué? ¿Cuál es mi posición? Estoy encima del micrófono. ¿Qué? ¿Dónde está el micrófono? Espero que hayan escuchado todo lo que acabo de decir, perdón. Tuve que conseguir empresa de mensajería, ver cómo se empacaba. El empaque fue mejor. Al principio era horrible. Es cierto, lo mandabas y todo. El empaque era horrible. Los mandaba todo a Guatemala. O sea, era así como este cuadro se va a Huehuetenango. Entonces lo tenía que super empacar. ¿Qué es lo más lejos que vendiste? Sí, creo que como que literal. Sí, ajá, wow. Literal, vendía un montón como que en todo el país. Y entonces eso fue mi 2020, fue literalmente yo en mi oficina teniendo un año muy duro, estando muy mal emocionalmente, pero estando ocupada a morir, siendo muy creativa, lo cual me ayudó un montón. Fue súper cool poder ser creativa y llegué a un punto en el que las personas, como que, bueno, yo dije, bueno, ya tengo la parte de la caligrafía de lettering, como que soy pilas, pues, ¿verdad? Lo estoy haciendo todos los días y ya lo practiqué por más de un año, que nunca me lo había imaginado. Y entonces después dije, bueno, ahora tengo que mejorar en acuarela, en técnica de arte. Entonces me puse a aprender por mi cuenta todo, acuarela, a comprar, a invertir un montón en productos buenos. O sea, hice una mega inversión. Yo todo lo que entraba lo invertía. Y entonces ya las personas empezaron a confiar en mí, así como que en mi arte y en mis diseños. Y entonces me decían como, confío en ti. O sea, solo quiero esto y tú hacelo y tú diseñalo. Entonces, no sé, fue bien chilero Punta Pincel. La verdad es que sí lo continué por varios años. 2020 fue mi mayor fuente de ingreso. 2021 lo continué, pero ya tenía otro trabajo. Y 2022 creo que ya fue cuando empecé a ponerle un poquito más de pausa porque tomaba un montón de mi tiempo. Al día de hoy tuve clientas tan fieles que no conozco, gente que no conozco, que digamos que iban a un baby shower y fijo llevaban un cuadro mío, que iban a una boda y fijo regalaban un cuadro mío. Y entonces tuve gente que hasta la fecha me sigue escribiendo como, la Gina, me das un cuadro. Y muchas veces ahora me toca decir que no, porque toma muchas horas y la logística y todo, pero sí. Es que sí es mucho chance.
Era una locura. Y aparte, sabes que como todo era hecho a mano, no había margen de error. O sea, yo no podía. A la madre, sí. ¿Sabes Sí, qué? sí, te No podía, equivocas y no podías empezar otra vez. estornudar, no podías toser mientras escribía, Eso no estaba podía. bueno para mí. Sí, nos morimos acá. Tontos. O sea, no podía eso de que se te va la mano. Si se me iba la mano, tenía que empezar de nuevo y eran 2, 3 horas cada Yo cuadro. jamás hubiera hecho eso. Entonces sí, era un trabajo bien duro. Y aprendí un montón, porque aprendí un montón de diseño. Mi papá es arquitecto, mi papá me regaló su mesa de dibujo y me enseñó a cómo medir en una mesa de dibujo. Yo, a tal punto que me volví experta. Yo ahora te mido cosas así como que te calculo y veo así como que líneas, hago líneas súper rectas y todo. Pero, fue muy cool porque me hizo ser muy artística, que me quedó hasta la fecha. O sea, hay días que me tomo solo para pintar acuarela, pero que lo descubrí ahí por necesidad y fue muy lindo, fue muy especial. Eso fue Te creaste un nuevo punta pincel. talento, pues, qué cool. Va, pero ¿por qué? No me quedó claro. ¿Por qué es que lo dejaste de hacer? Por el tiempo. Por simplemente. tiempo, sí, por tiempo, porque sí tengo que tener como que toda una logística y sí me pasó en las últimas veces que un cuadro llegó roto. Una clienta tenía un baby shower y el vidrio llegó roto. Gracias a Dios, el día que ella lo tenía que entregar, que era el día siguiente, fue un día de feriado en Guatemala, entonces no había tráfico. Entonces yo manejé y yo le dije, ¿sabe qué? Yo llego a su casa a las 7 de la mañana y le arreglo el cuadro. Y sí que estaba... Y entonces, en la ciudad, sí. Ajá. Entonces manejé toda la ciudad, me di la vuelta a toda la ciudad para llegar, le arreglé el cuadro, se lo volví a empacar, porque yo me tomaba muy en serio que estaban usando mis diseños para un regalo especial. O sea, no le puedes decir a alguien, mire, ¿qué me importa su...? No. Y entonces ya ese margen de error los tenía que empacar muy bien. Nunca logré como que descifrar cuál era la mejor forma de empacarlo, la verdad. Como que para no usar el envoltorio de burbujas, porque aparte era una gran contaminación y desperdicio. Carísimo también, ¿o no? Ajá. No. Entonces, ya con los trabajos que tengo en mi vida y cómo cambió mi vida profesional, ya no logro hacer para vender. Lo hago ya solo como que por placer. Entonces, por eso lo dejé. Pero que no lo dejaste de hacer. O sea, lo haces para ti, pero no lo dejaste de hacer y creaste un nuevo talento. Pero punta pincel siempre va a estar en mi corazón porque fue lo que también me sostuvo, ¿sabes? Como que emocionalmente decir, se puede y se pudo. Y en la época que fue también, que es Pandemia. una época crítica. Estoy seguro que un montón de gente escuchando eso, o sea, podemos hacer una categoría de proyectos que surgieron en pandemia. O sea, madre, de verdad la cantidad de gente que vendía, o sea, que hacía salsa picante. Salsa picante, que de específico. verdad, o sea, sí, que jaleas. lo tengo así en mente. De todo. Jaleas, todo el mundo hacía jaleas. Que tenía su página de fitness y entonces subía videos para hacer ejercicios. De verdad que... Nos hizo ser creativos, literal. La Mara innovó, pues. Desde tu casa te tocaba innovar. Sí, qué impresionante. Así que esa es mi historia. Punta pincel, ok. Si lo buscan todavía está Punta Pincel Shop. Sí, porque todavía tenés... Redes. No hiciste como la libreta morada que No, le diste... no, eso sí, ahí sí, es solo que no. La enterraste. No estoy tomando pedidos. Solo miren lo que pudieron haber tenido, pero ahora Gina se retira del business. Está bien. Yo, bueno, ese proyecto no fue hace mucho. Déjame ver, este proyecto fue en 2021. Fue mi primer podcast. Que yo sé que muchos que escuchan sí, amamos. Sí. Lo escucharon. La verdad es que fue un podcast que le fue muy bien y que surgió en una época, digamos que muy interesante. A ver, mi hermano mayor falleció en enero de 2020, antes de que empezara la pandemia, imagínate. Y pues obviamente hablaremos, creo que del duelo en algún otro episodio. Ya vendrá. Ya estaré listo también para hablar de ello. Pero la cosa es que en 2021, justo en enero de 2021, para su primer aniversario, me recuerdo que ese día exactamente, yo había estado durante como que todo ese periodo, digamos, de duelo, principal de duelo, me había puesto a leer mucha literatura sobre duelo, platiqué con una tanatóloga, pues obviamente estaba yendo al psicólogo, fue obviamente muy fuerte, y es muy fuerte todavía. Y ese día, me recuerdo exactamente ese 26 de enero del 2021. O sea, exactamente un año después sí, lo hiciste. Exactamente un año después, como que dije, wow.
a mí, o sea, creo que a mí lo que me sirve para lidiar con mi duelo es hablar de esto. Y hablar de esto de una manera que también le pueda servir a alguien más. Como que en algún momento yo dije, si esto llegó a mi vida, o sea, Dios sabe por qué hace las cosas. Y si a mí me pasó esto, yo estoy atravesando esto, es porque algo bueno tiene que salir de esta tragedia. Y se me ocurrió compartir mi experiencia con los demás y, y hablar del duelo y quitarle el tabú a lo que es el duelo, ¿no? El duelo y también no solo el duelo por la muerte de alguien, sino que duelo también por perder algún trabajo, perder alguna amistad, por que cambia una situación, te mudas, etcétera. O sea, hay muchísimos duelos y vivimos con muchos duelos. Entonces, se me ocurrió hacer este podcast. También digamos que no fue mi primer podcast, mentira. Ya había empezado otro podcast antes que lo sigo teniendo, que es mi programa de noticias, Informe Godoy. Pero digamos que sí fue un podcast así muy personal. Ujú. Y entonces agarré mi microfonito, un microfonito de súper mala calidad. Me recuerdo. O sea, ya sabes cuál era. Sí, sí, Tú sí. me mandaste un mensaje. ¿Qué es Necesitamos mejorar esto. eso? Sí, seguro. O sea, no sé cómo era la calidad del audio también. También No, era buena, era buena. Pero medio seguíamos en Sí. época de pandemia. O sea, ya sabes, como que no todos salían y demás. Ujú. Entonces, agarré mi micrófono y me puse a grabar los episodios. Hice una estructura, un guión y de qué iba a hablar en cada episodio y demás. Y la verdad es que lo lancé muriéndome del miedo porque en el fondo como que decía, estoy siendo súper vulnerable porque estoy hablando de este tema. B, estoy hablando de un tema complejo también, del cual no me siento experto porque no soy, digamos, ni un tanatólogo, ni un psicólogo, ni nada, pero, ojo, o sea, nadie sabe más de esa experiencia que yo, o sea, y puedo compartir lo que he vivido. Ujú. Y sé, es un proyecto que no sé cuánto tiempo vaya a durar, pero bueno, démosle. Y entonces arranqué con este podcast. Y yo le recuerdo que puse- tu primer episodio era fuerte. O sea, Conté- arrancaste Conté fuertísimo. la experiencia. Se llama, de hecho, no se me olvida, se llamaba aquel 26 de enero del 2020. Y conté todo. Y no te imaginas lo sanador que fue para mí hacer ese podcast. O sea, ese podcast me ayudó muchísimo. El duelo es perenne. O sea, Sí. sobre todo el duelo, la pérdida de un ser querido es perenne. Pero ahora me ayudó tanto. Y ¿sabes qué fue lo mejor? Que el podcast empezó a ayudar a mucha gente también. Me empezó a escribir gente de todas partes, mucha. Mira, yo estaba lidiando con una situación así y escuché el episodio del cuarto episodio y de verdad que me cambiaste la vida. Cosas así, mensajes que le dan a uno que dice, no puede ser. Llegó al puesto número 1 en la categoría de Personal Journals de Guatemala y al puesto número 2 en esa misma categoría en Honduras. Y empezó a tener como que muchísima relevancia. Creo que el problema del podcast, bueno, tuvo varios, digamos, desaciertos, pero uno de ellos fue que nunca le hice redes sociales ni hice una página del podcast. No sé si Era la tuya, ¿no? Era mi perfil, pues, Sí. mi perfil personal, porque como Sí. que... Y entonces ahí falló un poco porque la gente como que no sabía cómo compartirlo específicamente. Sí. Creo que le puedo haber hecho también un mejor marketing, pero como yo lo hice un poquito para sanar yo, un poquito egoísta si lo querés ver, pero ese era el método. Ujú. Nunca lo pensé como un megaproyecto para exportar y demás, pero sí, o sea, me sirvió para eso. Di un par de conferencias sobre el duelo también, virtuales, porque en esa época así era. Ujú. Empezó a subir un montón y me encantó. Y de hecho, bueno, lo dejé de hacer porque llegó un momento en el que ya no comenzó a ser sanador para mí. O sea, hubo un momento en el que me abrumó. Y en el que empecé como a recaer, digamos, o sea, a ir otra vez al punto cero. Y hablándolo con mi psicóloga, en su momento tomamos la decisión que ya, o sea, ya era, digamos que prudente no seguir haciendo el podcast, pero ya había grabado, no me acuerdo, entre 10 y 15 episodios. Y ya no me hacía bien, pues entonces lo dejamos ahí. Fue, digamos, una pausa sana. Estoy pensando si retomarlo o no, porque me ha pasado un par de, creo que te he contado a ti, Sí. un par de, no solamente que me ha escrito, sino que me he encontrado. La última vez fue una persona en una barbería que me escuchó, me fui a cortar el pelo y después estaba pagando. ¿Escuchó tu voz? Escuchó mi voz y ¡No! me dijo, hey, yo
a usted lo he escuchado. Ey, es que solo conocen tu voz, Sí, porque de ese claro. podcast no tenía video. O sea, tenía video en mis redes sociales, imagínate. Ajá, sí, sí, unos clips que sacabas, Exacto. sí. Y entonces se me Wow. acercó y me dijo, por favor, le pido que vuelva a hacer episodios de este podcast, porque a mí me ayudó a sanar muchísimo una pérdida que yo tuve también de un ser querido. Y así te podría contar más historias, pasa es que me salgo de tiempo, pero estoy viendo, analizando si seguirlo o no. Nunca he mencionado el nombre, pero el podcast se llama El Sol Saliendo. Y le puse El Sol Saliendo porque Me fascina el nombre. es la canción que yo le escribí a mi hermano. O sea, bueno, esa canción tiene toda una historia, digamos, pero se llama El Sol Saliendo. Y entonces le puse así al podcast. Y así se llama. No sé si lo voy a retomar. Es un proyecto pausado, te diría yo, no concluido, pero pausado. Independientemente si lo retomo o no, creo que también ya tuvo sus frutos. Y me enseñó mucho a eso, a saber cómo sanar, a que ser vulnerable no es hacerse de menos o no es abrirse para que te pasen encima, sino al contrario, es hacerte más fuerte. Y que siempre puedes tener proyectos que apoyes y ayudes a los demás. Que nunca sabes cuándo vas a cambiar una vida. Entonces, eso fue El Sol Saliendo podcast. Me encanta, lo extrañamos. A mí me ayudó un montón, me recuerdo. Porque también le dabas mucho el enfoque de justo, un duelo puede ser por muchas razones. Sí. Yo también estaba pasando un duelo. Me recuerdo. Tú fuiste una de mis consejeras un poquito así Sí. en los episodios a tener. Sí. O sea, eso fue re cool. Es que ambos estábamos pasando un duelo de una forma Sí. muy distinta al mismo tiempo. Que Sí, fue al mismo otra tiempo. otra historia y cosas que me dan cringe. Que contaremos. Cringe de mí misma. A Juan Diego no le da cringe, a mí sí. No, es cringe. Pero eso fue muy cool, me recuerdo, porque tú estabas pasando un duelo y yo estaba pasando otro y yo recuerdo que me ayudó un montón y era muy lindo. Aparte que hablabas como que del duelo y música, duelo y plantas. Sí. Duelo y hiciste entrevistas. Hice entrevistas, hablé del duelo a través de los diferentes puntos de vista de religiones. ¿Te Sí, acuerdas? me acuerdo. Que hablé del cristianismo, el catolicismo, el judaísmo y no me acuerdo. No me acuerdo del Con otro. los mormones, creo yo. Bueno, en fin, muchísimas, o sea, Súper cool. gente, sí. Sí, la verdad es que se los recomiendo. Yo lo sigo recomendando. Sí, o sea, está en Spotify. Hace poco se lo envié a alguien que estaba pasando por un duelo y fue como, acá hay ¿verdad? un... Sí, ajá, escúchenlo. Pues que ahí siga está, rindiendo frutos. ese contenido sí sigue. Ese sí lo pueden ir a escuchar. Sí, sigue. Y Ay, me qué cuentan si les gusta y a ver si me animan a hacer otra temporada. Ahí vamos a ver. Qué Si conviene, se hace. Ok, otra historia. Este fue un poquito como menos emocional, se podría decir, pero también en pandemia tuve una empresa. Yo sí me arrepiento, la verdad. Es que, a ver. ¿Qué fue eso? Un proyecto con mi hermana, se llamaba Madero Estudio, en donde hacíamos merch con mensajes cristianos. Entonces, t-shirts, ¿te recuerdas? Sí, yo sí te mandaba fotos de esto, full. No me acuerdo de esto, no puede Te ser. mandaba fotos, sí, full. Creo que no estabas en Guate, entonces nunca te pude dar nada. No, Ajá. seguro. Y solo mirabas las fotos, sí, segura. Estoy segurísima. Sí. Estás teniendo un... De hecho, te lo mencioné cuando te acordás que me enseñaste la página esta de... Sí, que hace lo mismo, que me encantó. Y que te dije, sí, ya caché. Bueno, pues tuvimos eso con mi hermana, pero la verdad es que siento que lo hicimos todo mal. Porque fuimos muy inexpertas y nos dejamos llevar por nuestra inexperiencia. Y por el deseo de hacer todo bien, o sea, a ver qué lo acuerda. Inexpertas hicimos cosas mal, pero por querer hacerlo todo bien fue como, nosotros no vamos a vender sin dar factura. Nosotros no vamos a... ¿Sabes qué es? Muy legal. Sí, muy está bien legalmente, pero... Muy buenas ciudadanas. Antes de sacar un diseño, antes de sacar una t-shirt, ya estábamos establecidas como empresa. Hiciste lo mismo que yo ya con estábamos, anónima. Sí, antes ya de teníamos nada. todo. Y el proceso de crear merch fue bien lindo, pero lo hicimos con mucha inexperiencia. De que fuimos a ver las telas y fue como, gracias. Y nunca vimos una muestra. Entonces pedimos de una vez las 100 playeras. A la gran. Y cosas así. Y ahí se iba nuestra inversión. Y entonces, Madero, la verdad, es algo que yo amaría retomar. Y creo que en algún punto de mi vida voy a tener algo así. Porque siento que es muy yo.
Pero fue muy difícil. O sea, mi hermana aparte acaba de tener a su primera hija. Fue cansado, teníamos claramente prioridades diferentes, ¿verdad? Yo comencé a trabajar porque fue en ese tiempo en el que yo tenía punta pincel, pero después empecé a trabajar. Entonces, como que no fue un buen momento. Valoré también un montón el apoyo que recibimos de amigos. O sea, yo tenía amigos que colección que sacaba, colección que compraban, pues, y eso siempre se valora tanto. Es que créanme que uno no olvida a la gente que te apoya en ese tipo de sueños. Pero hubiera querido como que, ¿sabes qué hubiera querido? Tener un asesor. Como que, y creo que lo hicimos y lo buscamos, pero no buscamos a la persona correcta. Alguien que nos dijera cómo se hacía. Porque creo que, me acuerdo que tiempo después escuchamos a alguien contando su historia de cómo ella creaba su línea de ropa y era así como, claramente siempre tiene muestras antes, ¿verdad? Yeah. Claramente miras una antes de pedir 100. Y nosotros como, ajá, nunca se nos ocurrió, ¿sabes? Cierto. Entonces, hubiera querido hacer esas cosas bien, pero al mismo tiempo, viéndolo como que it was fun, fue súper divertido. O sea, porque aparte eran mis diseños, yo diseñaba y después la gente lo tenía en sus t-shirts. O yo diseñaba, cool. yo diseñaba la t-shirt que yo quería. Ajá, Entonces, ajá. tengo y lo t-shirts, vendías, pues. tengo t-shirts con frases que a mí me gustan. El diseño tal vez no era el mejor, pero sí, aprendimos. Después fue un dolor el dejarlo en el sentido de, la gran, ya lo hicimos empresa. A las que qué complicado, igual Sí, me pasó con ajá, Tenet. y fue como, ¿por qué? Por querer ser tan legales. Pero bueno, ahí está, eso fue otro proyecto que tuvo su branding, eso sí, contratamos a alguien, tuvo todo. O sea, empezamos así como que con todo. Creo que sí, solo no era el tiempo correcto también como en sociedad, honestamente. No sé qué piensa mi hermana, no sé si mi hermana tiene la misma idea que yo. Yo siento que no era una buena idea que fuéramos socias en ese punto, porque ella estaba siendo mamá, lo cual estaba perfecto y era lo que yo más quería para ella, pero ser mamá es muy demandante, o sea, es muy demandante. Y después yo tenía mi trabajo que era súper demandante y entonces como que no hacíamos match en cuánto podíamos dar cada una. Y entonces pues tocó... Tuvimos la conversación, después mi hermana pues se fue del país, entonces claramente ya no podíamos seguir, Sí. pero yo no me cierro la idea de que en algún futuro hacerlo bien, ¿sabes? No sé si con Madero Estudio, me encanta el nombre, Madero Estudio, Madero por la cruz, que es la forma... Está súper cool. Me fascina, me encanta Madero Estudio, aparte que queríamos que fuera unisex, es algo que a mí me cuesta mucho, hacer proyectos que sean unisex. Sí, le puedo dar fe. Ajá. Entonces me sentía muy orgullosa de haberlo logrado, pero ajá, ese fue otro proyecto. Pero ¿sabes qué? O sea, yo, ahorita que me lo recordaste, o sea, hice clic y sí, me recordaba del proyecto, pero no sabía que había sido tan deep. ¿Tan en serio? En el plan de hacer la empresa, constituirla, los pedidos y, o sea, solo no... Y creo que fue al mismo tiempo que Punta Pincelo, ¿no? Sí, sí, por algo los cruzo. Sí. Un poco. Ajá. Entonces yo tenía la experiencia de cómo mandar producto y así, pero no the same thing. O sea, y ya estabas diseñando cosas también que... Ajá, yo estaba full diseño, full creativa y esto y lo otro, pero sí, no. Creo que nos dejamos llevar por la emoción y hubiera querido que alguien nos dijera, no, mucha, primero vean si funciona y luego ya formalizan. Alarán. Ahí está, Madero Estudio. Qué interesante. Proyectos que uno tiene. Wow, ok. Está bien, está arrojando cosas este episodio, me está encantando, honestamente. Te toca. Me toca. A ver. Bueno, este es un proyecto que no está terminado, está pausado y lo que pasa es que tenés un proyecto que involucra a más personas, entonces obviamente no depende de mí. Yo voy a contar un poquito mi versión de los hechos y mi experiencia en este proyecto, pero, o sea... Está pausado y a veces lo reiniciamos. Revive. Pero solo para ciertos momentos. Creo que me voy a ir así súper atrás, pero yo siempre, les prometo, yo siempre pensé que iba a ser músico. O sea, yo pensé que iba a ser cantautor así a nivel... A ver, sí soy medio músico, o sea, no experto, pero sí soy medio músico. Sí, porque tú y todos los que te conocemos lo pensamos, pues yo también. O sea, escribo mis canciones. Sí, digamos que es que mi psicólogo me dice que hay que decir las cosas también. O sea, yo quiero ser algo, sí, pero como estoy en ese proceso de ser algo, ya lo soy en proceso. Entonces va así. Digamos que
soy cantautor porque escribo mis canciones Ok. y he escrito mis canciones y las he grabado y todo, sí. Pero yo siempre pensé que me iba a dedicar a eso, pues, y que iba a tener una carrera profesional en eso. Y además yo pensé que iba a Perdón. llenar estadios. Pues no me estoy riendo de ti, me estoy riendo de mí. Ahora, yo me El río de primer mí año con de eso. U porque yo era súper apoyo. Yo apoyaba a Juan Diego así. Sí, Juan Yo Diego. llevaba la guitarra a la U, qué vergüenza. Yo sí, Qué Juan Diego, vergüenza, lo ¿te vas a acordás? lograr, vas a ser famoso. Vergüenza, Ay. mucho cringe. Pero no, o sea, pero me enorgullece también esa faceta Sí, mía, la sí, verdad. sí. Bueno, ahí está mi guitarra, la ven en todos los episodios. Mi vida, o sea, sin la música no sería lo mismo. Me encanta la música y la música me ayuda mucho en mi faceta creativa. Pero yo siempre pensé que me iba a dedicar a eso. Yo lo decía desde siempre. Y de hecho, o sea, hoy o sea, voltear a ver y decir, ah, la gran, no me dediqué a la música, es, es como que me impresiona mucho. No me decepciona para nada, Ujú. porque no es lo mío, yo sé que no es lo mío, pero me impresiona muchísimo porque siempre pensé de chiquito que me iba a dedicar a eso. Y por eso, les hago este contexto, este paréntesis, porque tuve muchísimas bandas. Yo siempre tenía bandas, o sea, tuve una banda de punk, tuve una banda de rock, tuve una banda de no sé qué, o Con sea, diferentes personas. diferentes personas. Ay, O sea, me yo siempre encanta. estaba así rotando de bandas. Ajá. Yo siempre he tocado guitarra y me ha gustado cantar. Entonces, un poquito siempre ese era mi rol. Y también me gusta mandar. Entonces, yo estaba así diciendo qué hacer en las Fuertes bandas. No lo declaraciones. sabías. Lo viene a confesar y aceptar. No, pero o sea, y en fin, ¿va? Mi mamá me metió a clases de guitarra, que le agradezco muchísimo. Y aprendí con un profesor re crack. En fin. Entré a la U y obviamente pues ese proyecto medio lo di por clausurado. Me empecé a enamorar del periodismo, de las letras y de verdad que eso como que le ganó al tema musical. Eh, y, y también me di cuenta que la música no me gustaba a nivel profesional. O sea, me gustaba el tener grupos y dar conciertos y escribir mis canciones, pero no sé, estudiar solfeo y en fin, no era lo mío, Mm, pues, o sea, ya sabes, ujú. como que me gustaba la forma, Académico, no el ¿no? fondo. Sí. Todo estuvo bien hasta el último año de universidad, esto fue 2017, cuando se acerca uno de mis mejores amigos de toda la vida, con quien hice mi primera banda hace muchos años, y me dice, mira, escribí esta canción con otro cuate, eh, puedes agregarle letra y vos sos muy creativo en ese tema y todo, entonces Ujú. me metí, le agregamos letra a la canción, nos gustó. Y nos picamos y dijimos, grabémosla en un estudio, en fin. Es la que yo creo. Y es Claro. la que tú crees. Se llama Ya No Puedo. La Ese gran grupo fe, es Cacao. Le alegrísimo. pusimos nombre Cacao. Y pues así nació Cacao. Un megaproyecto musical, un hobby que se nos salió de las manos. Te digo Yo que fui a ese primer, ¿qué tú fue? fuiste a los primeros conciertos, definitivamente. Y Full. fue, bueno, no fue el primero, yo sé que tuviste uno antes, pero el que hiciste eso es El de como Kex. Sí, sí, que sí. Ese fue el primero así formal. fue tan alegre. Eran alegrísimos porque, o sea, los del grupo íbamos a ser 5 y cada quien tenía como que diferentes grupos de amigos, pero medio entre ellos se conocían y era un ambiente buenísimo. Sí, Siempre nos propusimos escribir como que canciones que no denigraran a la mujer, que no hablaran me de encantan, drogas, de sí. sexo, de insultos. O Eso sea, era, música eso era, sana, eso pues. era lo lindo, honestamente, que Y era creo como, que eso es lo que nos hizo triunfar. sí, era solo como alegre. Era alegre, era música sana, pues. La Ujú. Mara, o sea, le puedes enseñar una canción de Cacao a Soy tu re fan, abuelita o soy a tu re hija fan. Sí, ajá, ajá. o sea, todo cool. Entonces, en fin, la historia de Cacao es No. larguísima y hay muchísimas cosas. Grabamos un disco, empezamos a trabajar como músicos, era una locura porque yo trabajaba también como reportero al mismo tiempo. Me acuerdo una vez que me fui a hacer una historia de una mina y saliendo de la mina tuve que llegar a la prueba de sonido para un concierto y llegué todo chuco. Ya sabes, como que Ujú. historias así que no sé en qué momento hacía eso, pero Cacao empezó a triunfar bastante. Entonces empezaron a llamar, grabamos el disco, empezábamos a generar también ingresos para todos los de la banda, tocamos en toda la ciudad, en diferentes partes del país. Nos ofrecieron ir a México a tocar un festival en Guadalajara, Qué en loco. República Dominicana. Wow. Le abrimos a grandes artistas como Morat, Manuel Medrano. O sea, estaba en su hype Cacao. Ujú. Y llegó un momento en el que nos hicieron una buena oferta, pero nos dijeron,
tienen que tomar la decisión de si se van a dedicar a esto full o no. Y honestamente, nosotros sin ser súper hiper famosos, pero ya con el éxito que teníamos, yo me había dado cuenta que era una vida que no necesariamente quería vivir yo. O sea, una vida entre bares, muy nocturna, con horarios así desorbitados. No siempre está la mejor compañía. Mis amigos de la banda son lo máximo y son de mejores amigos. Sí, y son, pero quienes te rodean en el quienes ambiente. rodean ese ambiente no necesariamente. Y también yo estoy enamorado, digamos, del periodismo y de me encanta la política y me encanta escribir, la literatura. Y entonces esos amores y pasiones me podían. Y tomamos la decisión de rechazar, digamos, esa oferta que llegó en su momento, que era una mega oferta. La verdad es que creo que no la puedo decir en público porque no puedo, pero era una mega oferta. Aquí. ¡Pip! Sí. Y bueno, llegaron a ser 2, pero dijimos que no. Y en ese momento que dijimos que no, me recuerdo que estábamos sentados tomándonos una cerveza y tomamos esa decisión muy fuerte. ¡Qué fuerte! Yo decía, o sea, ni yo de hace un par de años, ni en sus mejores momentos se hubiera imaginado que tenía esta oferta y la hubiera rechazado. ¿Cómo así? O sea, ¿qué? Y entonces yo tenía esa contradicción, pero en el fondo sabía que no. Y entonces tomamos la decisión de decir que no y de seguir siendo, digamos, un grupo de amigos que hace música cuando puede, como puede, sin esa presión. Y eso se ha convertido en Cacao últimamente. Si hacemos un concierto, llega la gente, nos la pasamos muy bien y todo, pero ha quedado como un side project, ya sabes. Y entonces, pues es un proyecto que te digo pausado porque, o sea, lo retomamos cuando podemos y se alinean los astros y podemos dar un concierto y ensayar. Sí, ajá. Porque todos están en diferentes etapas de la vida. Todos. Y todos están recontentos, o sea... Son todos de mis mejores realizados. Amigos, o sea, se están casando, están emprendiendo, están en otra área, les está yendo muy bien, están triunfando en todas esas partes. Yo también creo que estoy contento y realizado en lo que estoy haciendo. Entonces, pues eso ha sido Cacao, pero igual que el otro proyecto. Vayan a Spotify a escuchar las canciones, la verdad es que... son lo máximo. Si les gusta. En todas partes están en YouTube también y así. Sí, esa fue yo fui a las reproducciones de cuando sacaron el disco, es que no me acuerdo, Historias de una morena. Historias de una morena. ¡Ala, gran! Yo esa cosa, sí, yo eso escuchaba mientras hacía mis cuadros. ¡Ala! ¡Ey! ¿Ya viste? Conectados. Cool, bueno, pues no era como que no nos conociéramos. Bueno, sí, sí. Y así te conocí. Bueno, pues, pero qué cool. No, pero sí, en fin. ¡Ala, Cacao! Qué buen proyecto, de verdad. Y así cambia la vida. Bueno, y así cambia la vida y así se acaban los episodios también, porque tenemos que cerrar el episodio en algún momento. Sí, pero qué cool. Sí. Esperamos que no solo los entretenga escuchar nuestras historias, sino que puedan identificarse con que sí, hay cosas que empiezan, cosas que terminan, cosas que se quedan en pausa y no sabemos cuándo van a regresar, porque van a regresar pronto, ¿verdad? Ya veremos. Sí, pero qué bonito poder ver para atrás y decir... Porque, ¿sabes qué? Creo que en el momento, como decía al inicio, cuando uno lo deja puede ser muy duro y muy ¿ahora qué? O puede ser un drama o a veces solo puede no causarte nada y después te das cuenta de, hey, me sumó un montón esta experiencia, qué cool. Sí. Todo lo que aprendiste de cada una de esas. Gracias por escucharnos, gracias por escuchar nuestras historias. Por favor, nos cuentan qué les dejó este episodio, cuál fue la historia con la que más se identifican. Y si tienen alguna que nos quieren contar, pónganla por favor en comentarios. Sobre todo proyectos de pandemia. Ajá, cuéntenos qué proyectos tuvieron en pandemia, por favor. Cuéntenos, queremos saber. Así que lo pueden hacer por redes sociales, Instagram, TikTok, por Spotify. Leemos sus comentarios y también en YouTube. Por ahí los vamos a estar esperando para interactuar con ustedes. Excelente. Y recuerden... Ni perfectos. Ni caóticos. En beta. Así que nos vemos al siguiente episodio. Adiós. Chao. Y por cierto, este podcast se presenta únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Somos sus amigos, no terapeutas colegiados, y este podcast no pretende sustituir el consejo de un médico, coach, psicólogo o profesional cualificado. ¿Entendido? Bien. Ustedes solo recuerden desafiar lo que tengan que desafiar. Nos vemos y escuchamos en el próximo Humanos en Beta.